Es un privilegio el poder cada día poder estar en su presencia, porque creemos que Él nos ha escogido. Y todos nosotros estamos siendo, hemos sido encontrados por Él. Ya ninguno de nosotros merecíamos estar acá. No hay ninguno justo, dice, ni aún uno. Por lo tanto, gracias a su gran misericordia, Él nos ha escogido. No somos mejores que otros. Nunca lo vamos a hacer, porque dice que ninguno tenga más estima de la que debe tener. El que se cree mejor que otro es aquel que realmente no ha conocido la misericordia, no ha conocido el saber que el Eterno tiene misericordia también de nosotros. Y nos damos cuenta de cuánta misericordia ha tenido con nosotros. Amén. Por eso cada día que el Eterno hace algo con nosotros y nos enseña, es para la capacitación de su congregación, de su cajal, de su pueblo, para ser capacitados para su venida. De todo lo que hace es para que nuestras vidas sean capaces de responder al llamado. O sea, todo lo que el Eterno ha ido haciendo con nosotros, todo lo que ha ido haciendo, ha sido en función de demostrarnos, de lo único que ha deseado el Eterno, demostrarnos cuán pecador somos y cuánto quiere que nos acerquemos a Él. Porque si no hubiese sido por las faltas del pueblo, como decíamos recién, no hubiese colocado tanta exigencia. Pero el Eterno, conociendo y reconociendo que somos hechos del polvo, Él dice, me acuerdo que eres polvo. O sea, se acuerda que somos polvo. O si no, yo creo que hace mucho tiempo hubiese deseado lo mismo que hizo cuando le dijo a Moisés. Moisés, córrete un poquito. Dame el espacio solamente. Córrete de ahí porque yo te hago una nación nueva. Te hago un pueblo nuevo si no me cuesta. Incluso si lo puedo formar de nuevo. No me cuesta. En cambio, el Señor a través de sus siervos ha vuelto a tener misericordia. Porque dice que Moche clamó por amor a su pueblo. Y teniendo Moisés, el que muchas veces hablaron de él, en contra de él, hasta su hermana misma habló en contra de él, y Dios le dice, Moisés le dice al Señor que tenga misericordia incluso de su hermana, que estaba teniendo lepra. Pero lo único que nos lleva a saber de ver de nosotros es que cada día nosotros nos sintamos lo indigno que somos estar en su presencia. Porque no somos mejores. ¿Puedes cerrar un poquito la puerta para que no se escuche tanto lo de afuera? Y nos permite a nosotros presentarnos cada día con humildad, de saber que nuestra vida depende de Él, no de nosotros mismos, porque solo por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y si somos creados para la gloria de su nombre, de poder cumplir su propósito. Hemos estado, y hoy día espero terminar y concluir lo que es el Shabbat. Ya, porque recuerden que habíamos hecho la semana pasada, o sea, tiempo anterior, y después comencé con las 10 palabras nuevamente, y pasé el versículo 8, en que habla del Shabbat, y un poco sacando algunas cosas nuevas que el Eterno nos permite entender dentro de ello. Y lo que nuestro Señor bendijo fue la intención del Shabbat, el propósito de Él, es que nosotros estuviéramos en Él, descansáramos en Él. El Shabbat no es para nuestra alma, es lo que dije la semana pasada, sino para nuestro espíritu. Porque el Ruach es el que se conecta con Él. Porque el Eterno permite este día para que nuestro espíritu esté conectado con Él. Porque Él separó este día para nosotros. Él creó este día para nosotros estar en Él. Por eso lo separó. Y la semana pasada vimos que acerca hechos que Él restaurará todas las cosas. Y si el Shabbat estaba dentro de lo que Él instauró en su pueblo y dentro de sus principios y les enseñó y les hizo practicar el Shabbat,
¿cierto? Y una de las prácticas que tuvo, ¿cómo fue? El maná, ¿cierto? Que al sexto día iban a tener el doble de maná porque en el día séptimo no iba a haber maná. Por lo tanto, ellos tenían que sacar la porción necesaria para el día y para el día siguiente. Porque el día sábado el Señor no iba a trabajar. No iba a mandar maná en buen sentido, ¿cierto? Iba a dejarles que ellos... ¿Y qué dice? ¿Qué pasó? Dice que el pueblo muchas veces fueron a buscar maná. Y otros que hicieron en la semana, trataron de guardar maná para que le alcance. Y se les echó a perder. Dense cuenta que como el pueblo, a pesar de escuchar la instrucción, seguimos haciendo lo contrario de lo que vamos escuchando. Viendo las maravillosas obras que el Eterno hizo. O sea, un día nosotros creemos lo que sucedió, porque ustedes creen, ¿cierto? Amén. Amén. Ya, estamos bien, estamos todos en lo mismo. Porque también creo lo que sucedió. Obras poderosas y portentosas. Que ningún otro Elohim lo había hecho. Por ningún otro pueblo. Pero nos damos cuenta de cómo el Señor, a pesar de que vieron la mano poderosa de Él, el Señor les llevó a la práctica, les llevó a accionar. Si se dan cuenta, todo lo que el Eterno ha hecho lo lleva a un lado espiritual y a un lado físico para que no se le olvide lo que tengan que hacer. Y hablamos también de Números 15, ¿por qué los tzitzit? ¿Cierto? Porque vieron a una persona en que estaba haciendo una labor en el día de Shabbat, de descanso, que el Eterno había mandado a descansar, y se lo trajeron a Moisés, y en ese momento todavía no estaba establecido lo que se iba a hacer con él, y después dijo el Señor, apedréelo, y Moisés tuvo que hacerlo, ¿cierto? Y después dice, manda hacer para que no se olviden de lo que yo he dicho. O sea, el Señor no quiere que nos perdamos. Amén. No quiere que nos olvidemos de lo que Él ha dicho. Él quiere que estemos conscientes y presentes en cada día de nuestra vida de lo que Él hace en nuestras vidas. Por eso nosotros vemos la mezuzá muchas veces en las puertas. ¿Para qué? Para que usted no se olvide que su Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y lo repetirás estando en tu casa, al salir, al levantarte, al acostarte, y los atarás, ¿cierto? Y lo escribirás en los dinteles de tu puerta, con tal que no se te olvide de lo que yo estoy mandando a que haga. Entonces hemos visto que toda una de las cosas que el Eterno ha dado, lo ha hecho en espíritu y verdad. Espíritu, que lo creemos que es así, y la verdad es para que no nos olvidemos del espíritu, de lo que está hecho. Para que recordemos de lo que ha hecho con nosotros. Y vimos en Levítico capítulo 23 que dice que uno de las fiestas del Eterno era Shabbat. Las fiestas del Eterno salen explícitas, ya para conocer el día de reposo. Hay cosas que de verdad que cuando uno va estudiando, sobreestudiando, uno va comprendiendo cosas que posiblemente se le habían escapado de la primera parte y uno permite el conocer un poquito más. Ya, quiero tratar de poder dar un cierre para después se van a seguir con las otras palabras del Eterno que dio a su pueblo, que guardasen y las escribieran no solamente en las tablas, sino en su corazón. Un pacto renovado sobre ellos. Necesito hacer una consulta, porque no sé si la semana pasada lo hice, pero necesito que podamos poder entender esto. Hay dos cosas que entender en esto. Una, ¿qué sabemos de Shabbat? Que es lo que hemos preguntado, pero es importante poder saber qué sabemos de ello. Para la gente que también está escuchando. ¿Qué sabemos de Shabbat? Que es descanso, que es el séptimo día. ¿Ya? Si alguien más... ¿Qué hay dos Shabbat? ¿Ah? ¿Qué hay dos Shabbat? El Shabbat y el Shabbat. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es un mandamiento? Es un mandamiento, ya. ¿Qué más sabemos? En lo general, Porque nosotros ya lo hemos estudiado, hemos hablado, pero quiero en lo general de lo que ustedes hoy día saben de lo que es Shabbat. Que no se hace la voluntad de uno. Uno no habla sus palabras, claro. sino que habla y hace lo que tenga la cuenta. Ya, listo, bien. La siguiente pregunta, ¿qué tiene que ver con esto?
Ahora, ¿qué es para nosotros el Shabbat? Que es muy diferente a lo que yo entiendo de Shabbat. Cuando nosotros decimos, hay que amar al prójimo, sí, Señor, yo lo entiendo, hay que amar al prójimo. Pero ¿qué yo entiendo de ello, amar al prójimo? Si yo hago algo en que estoy demostrando que amo al prójimo, veámoslo en el Shabbat. Ya entendemos lo que significa Shabbat, pero realmente yo hoy estoy practicando el verdadero Shabbat. Porque una cosa es lo que debemos entender y otra cosa es que lo que nosotros entendemos de ello, que es muy diferente a eso. Es el día que se le dedica al Señor. Ya, exacto, De descanso. ¿cierto? Entendemos que una cosa es lo que entendemos y otra cosa es lo que yo entiendo de ello. Porque muchas veces nosotros podemos entender algo, pero otra es lo que nosotros estamos haciendo con ello. Una práctica de ello. Que es muy diferente a lo que nosotros entendemos de ello. Entonces, si nosotros, y espero en el Señor que hoy día poder culminar con esto, y yo sé que el Señor ha permitido conocer más cosas de las que pudimos dar a entender, es de ver que nosotros, hay muchas cosas que el Eterno nos ha mostrado, pero realmente nosotros no estamos haciendo con lo que Él nos ha mostrado de ello, porque nosotros no estamos entendiendo lo que debemos hacer. Y es lo que el Eterno quiere cada día, que no solamente es comprendamos algo. Ayer leímos un pasaje que me gustó mucho, es muy parecido a lo de Santiago, que estaba en Romanos capítulo 2:13, que no solamente con oír la Torá, la instrucción, sino quién es más justo, el que la oye o el que la practica. Podemos saber la Torá de memoria, pero si no hay práctica de ello, ¿qué sirve? No hay vida. Es solo un buen conocimiento de lo que es. Pero no hay vida en lo que entrega. No hay fruto. No hay fruto de ello. Hay una frase que el otro día escuché y decía, cuando alguien, a ver si me puedo acordar un poquito de la frase, habla de algo, mira cómo su vida lo hace, para que realmente tú puedas escucharlo. En nuestro ámbito espiritual y en nuestras vidas. Si nosotros decimos amar al Señor y entender lo que es Shabbat, y no lo estamos practicando, ¿de qué podríamos decir que actuamos en Shabbat? Si no lo estamos viviendo. Y es lo que el Eterno nos tiene que llevar a entender, porque no solamente es el entendimiento de ello, sino de qué es lo que estamos practicando de ello. No sé si se acuerdan, hace semanas atrás yo hablé acerca de que es mejor conocer una y hacerla, que conocer 613 o 1000 mandamientos y no hacer ni uno. Porque es más condenador el saberlo y no hacerlo, que el que conocemos hacerlo. ¿Se entiende? Y se acuerdan que la semana pasada hablé un poco acerca de Mesías, de que todo acto de sanidad lo hizo en Shabbat, o mayoría de las veces lo hizo en Shabbat. Por eso lo buscaban para matar. Pero ¿cómo tú sanas en Shabbat? Miren Juan 7:22. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres.
Y en el día de reposo circuncidáis a los hombres. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo porque sané por completo un hombre en el día de reposo? El entendimiento estaba, mas la práctica no era. ¿Igual la están rompiendo? Ah, pero sí, si yo sano a alguien, sí me tienen que mirar y juzgar. Y estoy haciendo algo por la sanidad de la persona, del espíritu, de adentro. Lo otro es por la carne. Lo otro por la carne. Y muchas veces, por eso es tan importante, amados, porque muchas veces nos volvemos religiosos sin entender la práctica de lo que debemos hacer. Y el religioso es aquel que conoce lo que debe hacer, pero no lo hace. Por eso, escuchen a los que se sientan en la silla de Moisés, mas no hagan como ellos. ¿Qué está diciendo? Escúchenlo. Pero ¿saben qué? Tomen lo mejor, ¿no? Porque se olvidan, ponen cargas, mas ellos no lo hacen. El entender el Shabbat, que es lo que el Eterno nos va a llevar, es comprender, y al último me dediqué un tiempo a buscar lo que es Shabbat y lo que no es Shabbat. En realidad encontré pura lo que es Shabbat, porque pensé más en eso, en todo lo que era y de lo que debe ser para nosotros, más de lo que no es. Y vimos que en el pacto renovado, todas las veces, vemos aquí Pablo, el 13:43, Hechos 13:42, dice, al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogase que al siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. O sea, ¿qué estaban haciendo ellos? En el día de reposo, enseñando las escrituras. No fue en otro día, en el día de reposo, en el Shabbat. El 44 dice, el siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Al siguiente día de reposo se reunió nuevamente, ¿para qué? Para oír la palabra del Señor. Ya. Vimos que acerca del Shabbat, que descanso, Shabbat, descanso, reposo, deja de hacer algo, usted hizo un Shabbat, ya, en cuanto a la palabra hebrea. Pero entendemos que el Shabbat es la intención de lo que estamos haciendo. Es el saber el qué, el por qué, el motivo de lo que nos lleva a nuestras vidas. Miren, y esto sin hablar de algo en sí, pero muchos hoy que a lo mejor nuestros hermanos evangélicos guardan el día domingo, pero ellos lo guardan. Y si no tienen que trabajar, no trabajan. Es mi día que dedico al Señor. Y bien, porque lo hacen. Pero nosotros, muchas veces nos cuestionamos por ello, porque todavía el Señor me entiende, el Señor me conoce, de mi corazón, que es lo que siempre nosotros decimos, ¿cierto? Y vemos que de pronto nos damos cuenta que nosotros somos los que conocemos y no respetamos lo que nos manda a respetar. Miren, acá hay una frase que me encanta, que está Éxodo 31:17. Y cuando dice que él reposó. Señal, Éxodo 31:17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Aquí hay 2 palabras que se parecen mucho, cesar y reposar, ¿ya? Pero acá la palabra reposar no tiene que ver con Shabbat. Cesó sí, tiene que ver con Shabbat.
La palabra reposar en el hebreo habla acerca de que tomó aliento. Respiró. Es un nefesh. Eso es. Una respiración. Porque dice, cesó y reposó. O sea, es como valga la redundancia. Pero no, dice que cesó y respiró. Por eso cuando el pueblo mandaba a que el criado y todo lo demás descansaran, los daba para que ellos respiraran, renovaran su aire. ¿Qué le pasa a usted cuando está en un aire viciado? Se ahoga. Nos pasó la semana pasada que nos llenamos del humo de la presencia, pero estábamos un poco ahogados porque no podíamos ver y el humo nos molestaba. Gracias al Señor cambiamos las mechitas. Así que ya no hay tanto humo, pero queremos que la presencia del Señor se manifieste. Está por igual. Pero se daba el sentido de saber que le daba el día de descanso para que ellos descansaran, pero también respiraran, renovaran. Es como un descanso para el alma también. Exacto. Descanso al alma, o sea, como un retiro espiritual, momento de renovarse. De renovarse. Todo lo que el Eterno ha dado en el descanso ha sido para la renovación. ¿Para qué hizo descansar la tierra? Para la renovación. ¿Y qué hizo el pueblo? La machucó, hasta que el Señor dijo, basta, 70 años fuera. ¿Y para qué dice la palabra? Para que descanse la tierra, imagínense. Si lo di como administradores. Y están malgastando de lo que les di para la administración. Así como nuestra vida, así como la ha dado para administrar. Y el Señor dijo, fuera. Y se lo llevó el pueblo y estuvieron 70 años fuera. Y la tierra recuperó su fuerza de todo el tiempo que la habían malgastado para volver a producir. Así también en nuestra vida. Por eso en el Shabbat de nosotros habla de un respiro. Habla de un descanso de lo de afuera para entrar en lo espiritual. No solamente un descanso físico, sino entrar en una conexión espiritual en que nos permita poder abrir las puertas del Eterno, porque Él las abre. Y Él está dispuesto, porque es el tiempo que las abre, porque Él los mandó. Y Él nos dio ese día para nosotros poder entrar en Él. O sea, Él tiene la disposición de estar abiertas las puertas. Pero nosotros estamos siendo y estamos tratando de poder entender que ese tiempo es un tiempo solamente de descanso, de reposo de nuestro físico y de alma. Pero no estamos teniendo la conexión necesaria en el día de Shabbat. Porque estamos malgastando nuestro tiempo. Levítico 25:2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará Shabbat a Yahweh. Hará descanso. La tierra, te dice, hará descanso. Levítico 25:2. O sea, se preocupó el Señor que en el lugar donde ustedes lleguen, que donde van a llegar, por favor, denle el descanso a la tierra. Porque la ordené. Y es necesario. El Señor es tan justo en lo que hace. Mira, aquí está la respuesta de lo que les dije recién. Segunda de Crónicas 36:21. Segunda de Crónicas 36:21. Para que se cumpliese la palabra de Yahweh por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Su tierra reposó lo que merecía, porque el Señor es justo, y se acabó el exilio y le permitió volver. Si no quisieron hacerlo a la buena, bueno, yo los saco
cumpliéndose el tiempo, yo los hago volver por la desobediencia. Y les hago volver en obediencia. Estamos, ¿cierto? Vamos entendiendo. Entonces, todo lo que el Eterno ha deseado en Shabbat es que nosotros podamos no solamente entender, sino podamos nosotros practicar lo que entendemos. Y hablamos dentro del día jueves lo que significa el entendimiento, y significa es saber, es conocer, afirmar de lo que es. Y también hablamos la semana pasada acerca del conocimiento, del conocer, cuando decimos yo conozco al Señor. Y la palabra conocer implica el ver. O sea, cuando decimos delante, decimos yo conozco a tal o conozco al Señor, siendo yo implico poder ver, que tuve una vista con Él, tuve una relación, una cercanía con Él. Porque muchos podemos decir, yo conozco, pero yo lo ubico, que es diferente. Yo ubico a tal persona, pero no la conozco. Se entiende que es muy diferente al conocer. Ya. Entonces vemos que el Shabbat tiene que ver con el sentido de cuando nosotros nos conectamos en el Espíritu, en el Ruach, en su presencia, para degustar de Él, porque es el día en que el Eterno designó para nosotros poder estar con Él. Porque nos abre el campo espiritual y nos permite poder entrar en su día, en que el día que Él santificó. Ningún otro día Él santificó. Los creó no todos, mas el séptimo los santificó. Los separó. Por eso dice que el Shabbat fue creado por causa del hombre, no el hombre por causa del Shabbat. Porque ¿qué es lo que estaba haciendo el Eterno? Estaba haciendo para que usted y yo podamos entrar en su presencia. Les doy este día para que entren conmigo, porque los santifiqué. Y todo al que entramos en Shabbat, entramos en su santo día. O sea, nos santificamos cada día más. Por eso el Shabbat no es un día común, no es un día igual a los otros, no es un día en que yo puedo o no puedo, sino que debe ser lo que debo hacer y lo que tengo que hacer. Es una santa convocación, es una renovación de fuerzas, es el señal del pacto, es el señorío de Dios, del Eterno sobre la creación. Israel confiesa que es el pueblo de Elohim y que Él es el Dios de Israel. Por eso Shabbat no solamente es con descanso, sino con obediencia. Obediencia. Cada una de las partes que el Eterno nos ha este tiempo mandado a obedecer, a entender, a comprender, no tiene que ver con tanto conocimiento, sino tiene que ver con obediencia y actitud. De poder ejercer lo que hemos aprendido de Él. No podemos vivir en conocimiento si no hay vida bajo el conocimiento. No podemos saber que el entendimiento que Él nos da no es solamente un entendimiento memorial, sino es algo que nos lleva a vida a nuestras vidas y nos da vida a nosotros. Por eso los profetas amonestaron al pueblo que se olvidaron de guardar el Shabbat. Jeremías, Isaías amonestó al pueblo y les acordaba, recuerden, acuérdense y no se olviden
Si creemos que el Eterno va a restaurar todas las cosas, ¿por qué no va a restaurar su día Kadosh? Nosotros en Shabbat estamos haciendo una práctica de dos cosas. Una, estamos practicando la obediencia. Dos, estamos practicando el tiempo milenial. No sé si usted lo ha visto así. Son 6 milenios del hombre Del rey. Porque cuando entremos en su tiempo, perdóneme, pero no va a tener mucho que hacer. Usted piensa en el tiempo milenial, ¿qué va a hacer? ¿Ha pensado usted? ¿Va a hacer las cosas? Yo tengo un plan. Pensar en el plan. ¿Va a trabajar? Espero que no. ¿Va a ocupar la web? ¿Va a haber wifi? Para comunicarse con el pueblo que está allá. Una selfie para comunicarse con los otros. La foto. ¿Se dan cuenta que el Shabbat es la práctica del milenio? Es el tiempo que vamos a disfrutar con Él. Pero nosotros desgastamos nuestro tiempo de estar con Él. Por hacer un día común y corriente. Ese es el tiempo en que usted no va a hacer nada más. Porque ya no vamos a enseñarle a alguien, porque dice que Él lo enseñará a todos. Aleluya. No vamos a evangelizar a nadie, porque estamos todos ahí, porque creen, ya estamos ahí, gracias al Señor, y los demás. Qué pena nos dio, pero no conocieron. Tuvieron la oportunidad. Pero sí, sabemos que nuestra alma es eterna. Vida eterna o muerte eterna. Eso es algo que todos sabemos. Sabemos que ese día, ese tiempo usted no es necesario de pasar o comprar o salir a pasear. A lo mejor capaz que se nos dé un día libre, a lo mejor podamos compartir. Es que sí, claro, sin duda está todo restaurado como el reino de la tierra. ¿Cierto? Nuestras ropas no van a ser desgastables. Sí. Va a haber un mall santo. No. Un bolsanto. Sí, la obra de la mano del hombre va a ser destruida. Todo. Porque no sirve. No sirve. Y se da cuenta que usted hoy día debiéramos estar practicando lo que vamos a hacer allá. Porque es el día que nos ha dado para reposar, para estar en Él. Es el día que nuestra vida debe estar enfocada como estuvo Miriam a los pies de su maestro. Mas Marta estaba haciendo cositas y preparando. Y, Señor, te quiero servir, honrar y quiero hacer muchas cosas, pero... Y Marta está fuera de tu casa. Sí. ¿Eso dije? ¿No? A ver. Lo dijo, Ya. Eso es. Marta y la Miriam. ¿Eso salió bien? Sí, salió bien. La palabra, ¿saben qué significa la palabra sentarse? Habitar. Estuviste ese día. Muy bien, hermana. Significa habitar. Y el salmo que dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Miriam? Estaba habitando al abrigo de su Señor. A los pies de Él. Porque ella esperaba la mejor parte. Nosotros, de verdad que hoy día tratamos de poder decir que celebramos Shabbat, que entendemos Shabbat, pero aún no comprendemos Shabbat. Que el Señor nos permita cada día, porque lo que estamos haciendo es practicando de lo que nos va a llevar a hacer en el tiempo con Él. Que no sea nada más importante que estar con Él. Que el tiempo que nosotros estamos, compartimos como familia, eso es necesario. Pero estamos con Él. Porque es el día en que se abren los cielos en el Espíritu para nosotros poder entrar en su presencia.
Porque Él tiene las puertas abiertas en Shabbat. Y nosotros desaprovechamos el día mejor para estar con Él. Porque tenemos Centro propio asunto. nuestras propias cosas. Si usted ve en la semana, tiene todos los días. Y nosotros podemos tratamos de entrar todos los días porque Él dice que Él son nuevas su misericordia y podemos entrar. Si no nos niega la entrada. Sino de saber que ese día en que Él ha abierto, que lo ha separado, que lo ha apartado para nosotros poder entrar en su presencia de una forma más fácil. Porque estamos obedeciendo lo que nos está mandando a hacer. Y no a medias, ni de forma que nosotros creemos hacer, sino como Él nos manda hacer, estar en Él. Vamos a seguir avanzando. Acuérdate y haz del día de reposo para santificar. Acuérdate y haz del día de reposo para santificar. ¿Cómo nos santificamos nosotros? Ya, Claro, como parece el joven. ¿Cómo ministrar con su Claro, camino? 119. De hecho, Yeshua le dijo a su discípulo que mi palabra o la palabra ya los ha purificado. ¿cierto? La Torá, la instrucción. Claro, no necesitan lavarse completamente, solo los pies. Porque la palabra ya los ha limpiado. No purifica. Implica que la santificación no solamente es una palabra de verbal, sino es una obediencia actual. Amén. Y la santificación viene por la obediencia, porque la salvación viene por el oír, La al palabra oír de la Dios. palabra del Señor. Yo soy el Eterno, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Yo fui el que te saqué, dice el Señor. No hay otro. No hay otro igual a Él. No hay otro que nos haya sacado, que nos haya apartado, que nos haya hecho su pueblo. Y Él nuestro Elohim. Porque hay muchos Elohines, hay muchos dioses. Pero es el único, el Dios de Israel. Que es un Dios verdadero. ¿Cierto? Y tú hablarás a los hijos de Israel, Éxodo 31:13, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mi Shabbat, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santificó, para vuestras edades. Y en Éxodo y en Levítico dice, por pacto Perpetuo. por vuestras edades, está diciendo generaciones. Por vuestras generaciones. Así que guardaréis el Shabbat, porque Kadosh es santo a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. Y aquí estamos hablando de algo muy crítico y fuerte a la vez. Pero ¿de qué manera se podría establecer algo si no es, las reglas son para respetarlas? Y si usted pasa con luz roja, ¿qué puede suceder de usted? Están transgrediendo. Pero véalo en su forma física. Usted se acabó el monito, ¿cierto? El que está de verdecito Me atropellé. y está con rojo. Y usted dice, pero ¿qué importa? No? Si me tienen que respetar, si soy yo. Si él me entiende que tengo que cruzar. ¿Qué le pasa a su cuerpecito? Ya sufre, todavía sufre su... Si el que queda vivo, si el que queda vivo, Si viene despacito, si viene fuerte no.
Perdónale. Dese cuenta. O si no, muere. Va a quedar como arruinado. ¿Cómo? Va a quedar como arruinado. Claro. Cierto. ¿Y usted en qué se equivocó? No de esa. Desobedecer lo que dice una... Es de que diera una ley. Sí, Y puso en riesgo su vida. No puso en riesgo de la del auto. Su vida puso en riesgo. Entonces, ¿cómo el Eterno tenía que establecer un principio para que los demás lo creyeran y lo tomaran como en serio? Que es un Elohim justo. Tenía que ser drástico en lo que estaba haciendo. Porque si no, es como somos nosotros los chilenos, no sé si los chilenos, pero todo el mundo en sí, que Señor, me equivoco, para la próxima sí que sí, próxima sí que sí. No lo vuelvo a hacer, nunca más. No sé si han visto el video de un niño chiquitito que dice, papá, es una estafa, es una estafa. El papá le dice todo lo que está sucediendo, que Nota. todas las notas que le fue, los comentarios que le hacía la profesora, el niño no reconocía nada. Decía, papá, es una estafa, me están estafando. Me están estafando porque yo no fui así, no he hecho esto. De todo lo que le dijo, nunca fue. Y él lloraba, decía, papá, si me están engañando, no es así, papá, le decía. ¿Y sabe que nosotros somos así? Somos tendencia a no reconocer, a justificarnos y colocamos lo que decimos, hablamos más del nombre del Señor porque decimos, el Señor me entiende. Y que estamos hablando de su nombre en vano. Exacto. El Señor conoce mi corazón. ¿Usted sabe lo que es el corazón del hombre? Engañoso. Engañoso, Perverso. perverso. O sea, lo que estamos diciendo, sí, conoce que soy perverso y engañoso. Claro, ahí está. Pero lo único que hace es operar su misericordia nuevamente hasta que llegue el tiempo necesario. Para que todos lleguemos, dice Pedro, al arrepentimiento, a Teshuvá. Volvamos a Él. Pero viene a ser por su misericordia. Por eso nosotros decimos es que el Señor no tiene ira. ¿Cómo que no dice que es tardo para la ira? No es que no tenga ira. Él es tardo porque va a venir con su ira. Amor y fuego. Exacto. No deja de ser justo por su amor. Porque su justicia no está enrelando en lo que Él desea de su pueblo, de sus hijos. Más que fuimos hechos a imagen y semejanza de él, así que nosotros también lo tenemos. Así es, amén. 6 días hará obra, más el día séptimo es Shabbat de reposo, consagrado a Yahweh, consagrado a Yahweh, consagrado a Yahweh. ¿Qué hizo el Eterno cuando consagró a los levitas? Los apartó, los ungió y los separó. Ya, veamos. En el séptimo es Shabbat de reposo, consagrado a Yahweh. ¿Qué debería hacer entonces? Separado, es un día ungido, Diferente. apartado. Amén. Estamos diciendo un ejemplo de aquel que fueron separados para el Eterno, consagrados para Él. Y aquí dice, consagrado a Yahweh, cualquiera que hiciera obra en el día de reposo, Shabbat, morirá ciertamente. Por eso, pastor, es tan importante hacer la separación cuando comienza el Shabbat. Exacto. Porque hace una separación entre lo santo y lo profano. Claro. Y ahí lo importante de la separación. Amén. Así es. Esa Havdalah que uno le llama que la separación que está haciendo, entrando en un día diferente a los demás. Es un día diferente. Guardarán pues el Shabbat los hijos de Israel, celebrando por sus edades, por pacto perpetuo. Yo no sé en qué momento aquí se cambia, en que diga por pacto pasado, Por pacto temporal. por pacto temporal, o por pacto del Antiguo Testamento, o Tanaj. Dice pacto perpetuo. Porque dicen que el Mesías es el eterno reposo, pero eso es el milenio.
Claro, claro. Pero Yeshua también dice que oren porque su vida no sea en día de reposo, en Shabbat. Exacto. Exacto. Y está hablando de un tiempo futuro, o sea, quiere decir que en el futuro se iba a seguir guardando Shabbat. Sin duda, pues para La que Torá va a seguir existiendo. Claro. sí, pues para que cuando venga el hijo, eso dice en Mateo 24, para que el inicuo, este hijo de perdición, cuando los persiga, oren para que no los persiga o no los haga huir en el día de Shabbat. Porque, claro, porque es un día santo, es un día muy santo. Sí, amén. Amén. Sí, que me acordaba, es que yo me imagino la imagen, que el Señor es a la vez es tan alegre, y como Él ama la obediencia por sobre todo. ¿Se imaginan que Él venga en un día de reposo? Dice, oren para que no venga. Sí, Pero ¿se imaginan que venga en un día de reposo? que en el año Mesías. La persecución. Ah, la persecución. Nos pillaría a todos de uno. Serían todos los que estuvieran guardando el Shabbat. Serían. Claro, ¿y cuántos hoy están en Shabbat viviendo persecución? Pues, sí. Realmente real. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel celebrando por sus edades, celebrando, alegrando. Señal es para siempre, aleluya, perpetuamente, entre mí, o entre yo, dice el Señor, y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó, y reposó, y respiró. Y vi a Moisés, como acabo de hablar, con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Ya. Dense cuenta que será una señal. ¿Qué significa señal? Ot. ¿Cierto? ¿Y qué significa eso? Desde el principio hasta el final. Y en el medio está el gancho que es el Mesías. Ya. Y Ot también tiene que ver con bandera. ¿Cómo están? Estandarte. O sea, usted se da cuenta que cuando hoy día todos los negocios tienen banderas. Es la señal. Claro, para hacer una distinción. Distinción Una marca. en que una marca a otra, ¿cierto? Y se distinguen de acuerdo a sus colores. Imagínense en un lugar donde están todos y se va a levantar una bandera que es su señal, que marca la diferencia entre los demás pueblos. O sea, va a ser visible para él que este es mi pueblo comparado con los demás. Ese es el principio en que porque nos va a hacer, nos va a mostrar diferentes a los demás. Porque él marca la diferencia entre su pueblo y los otros pueblos. Amén. Porque él marcó la señal y nos hizo señal para ello. Levítico 26:2, estoy dando versículos para que vayamos entendiendo porque hemos estado hablando durante tanto tiempo esto. Levítico 26:2, guardad mis Shabbats y tened en reverencia mi santuario, yo Yahweh. ¿26, no? Sí, 26:2. Necesito que vamos buscando otros más. Números. Mira, dense en cuenta que lo que el Señor ha visto y lo que Él va buscando de nosotros es que nuestros errores, nuestras equivocaciones no sean conscientes, porque es lo peor, que sean conscientes. Números 15:25. Y aquí nos damos cuenta de algo especial. Antes. 15:25. Quiero terminar con esto. O sea, me queda un poquito más, pero quiero avanzar. Dice ese versículo, ¿si alguien lo puede leer, por favor? ¿Seguro? ¿Estás seguro? ¿Sí?
Chabat, va, Chabat. Número 15:25. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas encendidas a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. ¿Saben qué? Les dije recién que en número 15, ¿qué es lo que hablaba? Es donde manda a recordar Con los tzitzit. con los tzitzit, que no se olviden. Y el sacerdote hará expiación por esto otro, perdonando, ¿cierto? Pero miren, la palabra yerró, que después van a hacer otro versículo más que tiene que ver con otra situación, tiene que ver con algo que nosotros posiblemente muchas veces hemos errado. Y tiene que ver con falta o transgresión inadvertida. Sin conocimiento. Pero la consecuencia es igual. La diferencia es que tenemos perdón. Porque sin conocimiento. O si no, no sería justo. Pero es lo que hemos estado viendo. También significa descarriarse. Andar descarriado accidentalmente, ignorancia, sin intención. Algo que usted pecó sin intención, descarriarse, se descarrió, no entendió, no comprendió. Pero cuando entendimos, entramos en otra etapa. En otro entendimiento, entramos en otro proceso. Y ahí ya se acerca hacia abajo, ¿cierto? Todo ello. Búsqueme ahí mismo el 30, versículo 30. Vamos a analizar un poquito más abajo. Que aquí viene aquel que erró sin conocimiento. Pero aquí viene la persona altiva. Mas la persona que hiciere algo con altiva mano, así el natural como el extranjero, a Yahweh injurió, y la tal persona será cortada en medio de su pueblo. Dice es decir, con arrogancia. Arrogancia. ¿Y qué significa la persona altiva o arrogante? Que ahí entra el diferente al estado del que yerró. Aquí entra la persona de que está elevado, alguien que se eleva, que se enaltece, es enaltecimiento, encumbrar, que se enorgullece, que ensorbece, que se glorifica, que se exalta, ¿cierto? Que se quita. Así como dice Isaías 14:11. ¿Quién es soberbio, altivo, orgulloso? Y Proverbios dice al de ojo altivo lo miro de lejos. Claro. Exacto. Y dése en cuenta lo que está diciendo este pasaje, que aquel mala persona que hiciera algo altiva de mano, alguien que sepa lo que está haciendo, pero se pone altivo sobre eso, se eleva sobre eso, así natural como el extranjero, se ha cortado del pueblo. Porque con conocimiento se está activando, se está alzando, se está levantando. Por lo tanto, el altivo es aquel que conociendo hace conscientemente porque se eleva sobre ello. Se alza. Ser enaltecido, exaltado. Y vamos a seguir avanzando porque hay una palabra que está acá que fue pero impactante. Ahí decía la versión, perdón, soberbia. ¿Cierto? Arrogancia. Arrogancia, y también tiene que ver con lanzar o engañar o traicionar. O sea, la persona que es altiva, que tiene que ver con soberbia,
que tiene que ver con alguien que engaña, que traiciona, que decepciona. El altivo. Por eso dice, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo. Porque se da el concepto de ponerse altivo, de elevarse. Y el problema es que todo aquel que se eleva, el Señor también lo baja rapidito. ¿Qué dice el versículo 31? Del mismo. Porque aquí viene la otra palabra que es importante entender. Número 15:31. El mismo número. ¿Número? Sí, 15:31. Y aquí hay dos palabras que quiero que destaquemos, porque aquí viene la fuerza en sí del entendimiento. Dice, por cuanto tuvo un poco, ¿quién tuvo un poco? El altivo. Tuvo un poco la palabra. Y esta palabra, ¿se acuerda que habían dos dabar? Había un dabar de decir, hablar, y había un dabar de sustancia, de materia. Aquí habla de materia. O sea, tuvo un poco la materia, la sustancia de Yahweh, y dio por nulo su mandamiento. Enteramente será cortada la tal persona, su iniquidad será sobre ella. O sea, no será algo injusto, sino que su propia iniquidad será sobre ella. Por ser altivo y por hacer poco la palabra del Eterno y hacer nulo su mandamiento. De aquí entramos todos. Porque si nosotros no tomamos caso a lo que nos está diciendo, por ejemplo, tomamos en poco su palabra. Y si no hacemos algo como debe ser, estamos haciendo nula la instrucción. Porque no nos ha interesado poder obedecerla entonces. Y no estamos hablando de algo personal, hermanos. Estamos hablando de lo que nosotros debiéramos hacer en tal caso. Si está la instrucción dada, cada uno ha tomado y ha anulado el propio mandamiento. Ha anulado el mandamiento, porque lo ha tomado a su propio parecer y ha hecho de sí su propio mandamiento. Y ha actuado como de acuerdo entendí que debo hacerlo. Y en eso ha tenido un poco el dabar, la sustancia del Eterno. Y es como tener un poco, es como decir, no es importante. La palabra poco viene con basar, que es desestimar. Desestimar es desechar, despreciar, es tener en poca estima. Como algo vano. ¿Ah? Es como algo vano. Vano, menospreciar, poco, vil. O sea, Aquí dice pillaje, botín, despojo, saquear, robar. ¿le vale poco? Me parece que es vas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vas? Sí. Sí. Pillaje, botín, despojo, pillaje, presa, rapiña, robar, saquear. Exacto. Amados, den cuenta que estamos hablando de aquel que se enalteció, que desestimó la palabra del Eterno y que anuló el mandamiento del Eterno. Y la palabra nulo es romper. La rompió, la violó, la frustró, la desbarató, la desmenuzó, la dividió, la impidió, la invalidó, la menospreció, la quebrantó. Cada vez que uno no cumple, todos nosotros lo hemos hecho. Aquí ninguno, nadie, acá todos, lo hemos invalidado. Hemos roto el mandamiento del Eterno.
hemos quebrantado, la hemos frustrado, la hemos impedido. No sé si se acuerdan algunos que entre la palabra tinieblas y la palabra luz, la palabra tinieblas tiene que ver con aquel que detiene la luz, detiene. Todo aquel que está en tinieblas es aquel que está deteniendo la luz. O sea, todo aquel que está en tinieblas es aquel que frustra la palabra del Señor, que la rompe, porque no hay luz. Está deteniendo la luz de ella. La frustra, la rompe, la quebranta como sin parecer. O sea, sin importarle, como la tiene en poco. Es como si el Señor después me va a perdonar. Y el Señor lo que está haciendo es que nos perfeccionemos en ello. Porque no quiere que ninguno de sus hijos perezca. Y nos perfeccionemos porque nos está preparando para estar en su presencia. Cuando estemos en el milenio estaremos en Él. Y nada más. Y usted, aunque no queramos o queramos, vamos a tener que obedecer sí o sí. No va a haber otra instrucción que hacer. No va a haber otra cosa que nos quite el tiempo ni la distancia con nuestro Señor. No va a haber nada que nos rompa ni nos quite el precioso de estar con nuestro Señor. Nada se lo va a impedir. Pero no espere que el Señor le quite lo que le está impidiendo de estar en su presencia. Porque el Señor es justo. Y Él lo único que ha deseado es que nosotros nuestra práctica sea la que nosotros llevemos nuestra vida, porque los que nos va a hacer estar cada día. Con esto quiero, estas frases que les voy a mencionar, y ustedes saben Isaías 58, 56, que ya hemos leído, y es precioso en cuanto a ello, y no voy a repetirlo ahora, pero ustedes léanlo en su casita, 56, 58. Isaías. Déjeme llegar hasta el final para estas frases que hoy día en la mañana sí me permitía poder entender, y espero cada día practicarlo y hacerlo. Un comentario que un poco lo que usted comentaba del Shabbat y todas las citas bíblicas, es un mandamiento y es una palabra del Señor que tiene muchos argumentos en la Escritura. No es algo que yo tengo una duda sobre un pasaje y tengo que buscar en otro para buscar. O sea, Sí. incluso hasta en las malas traducciones bíblicas sale el Shabbat. O sea, Sí, es como implícito. irrefutable. Implícito. Es como muy explícito. Entonces, definitivamente, el no cumplirlo, el no querer escucharlo, ni siquiera siendo más o menos espiritual. O sea, yo creo que entra como en tema de cada uno, pero no es como algo que, yo tengo la duda de eso no está así o no es correcto. O sea, los argumentos son muchos. Son muchos, sí, totalmente. Amén. Amén. La palabra separar tiene que ver con dividir, o sea, dividir de un espacio a otro. Sacar fuera del límite. Apartarse, ¿cierto? Sacar fuera del límite. No llego al final de esto para poder leer esto. Si ustedes no van a creer, pero esto tiene 85 hojas. Con todo. Ya. ¿Qué es Shabbat y qué no es Shabbat? ¿Qué es Shabbat? Es un descanso, no es solamente un descanso en lo físico, sino es para que el Espíritu tome su lugar cada día. Shabbat es para santificar nuestras vidas. Shabbat es obedecer y ver de verdad si somos obedientes. Shabbat, como dije yo, es practicar el milenio.
Shabbat es la mejor expresión que muestra el amor a nuestro Señor. Porque todos decimos amarle. Pero es el único día que dice que te separes de todo. Y realmente es el momento en que realmente mostramos si le amamos a Él o no. Shabbat es la muestra de saber si en realidad el Señor nos sacó de Egipto. Shabbat es la mejor expresión de libertad y que nada nos ata, solamente estar libres para Él. Eso es lo que es Shabbat. Es la mejor comunión con el Ruach, es el momento de santificación, es el momento de verdad si obedecemos a Él, es una práctica, es la mejor expresión de ver si amamos al Señor o no. Es la muestra de saber si en realidad el Señor nos sacó de Egipto. Y realmente es la mejor expresión de libertad. Porque somos libres para estar con Él. Que nada nos quite el estar en su presencia. Es una expresión de libertad. Porque nada nos ata. Nada nos deja limitado. Porque estamos para Él. La verdad dice que nos hará libres. Esa es libertad. Que nada les impida estar con su Señor. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Damos gracias al Eterno porque sabemos que ya este es el último día en sí de que vamos a hablar de esto, porque la próxima semana seguimos hablando de las otras 10 palabras que nos quedan. Pero Shabbat nos da a entender a nosotros de saber que realmente si amamos a Él, si somos capaces de obedecer o no. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pediré. En lo poco, va a haber mucho pedir. Es un día en que uno lo separe para Él, en que no hay otra cosa que no sea Él, la más importante. Es la mejor muestra de amor hacia nuestro Señor. Vamos a orar. Abba, alabado y glorificado sea, enaltecido sea, Señor. Gracias, Padre Santo, porque, Señor, primeramente reconocemos nuestra condición. Reconocemos, Señor, que hemos sido, a lo mejor no lo habíamos visto así, hemos sido altivos. Padre, hemos tomado en poco la palabra de tu presencia. Hemos anulado, Señor, tus mandamientos. Padre, ¿por qué digo así, Señor? Porque no quiero juzgar más allá de lo que usted nos juzga también. Pero queremos por la sangre de Yeshua que usted nos perdone. Padre, porque nos hace entender la verdad de las cosas. Y la verdad nos hace libres. Padre, en el poderoso nombre de Yeshua, usted nos permita, Señor, poder entrar realmente en su reposo. Realmente en su Shabbat. De disfrutar lo que significa Shabbat, Padre, separarlo entre los demás días, porque es un día que usted ha separado para nosotros, para que usted habite en nosotros con nuestro pueblo. Bendito Adonai, Rey del universo, que nos concedes estos tiempos maravillosos, en que usted hable su lugar y nos permite entrar en su presencia. Qué privilegio más grande, Señor, que nos concedes. Padre, aún siendo pecadores, usted murió y resucitó por amor a nosotros. Padre, permítenos, Señor, lávanos, purifíquenos, Adonai, para poder cada día serle agradable ante su presencia y poder cumplir su propósito. Bendigo a cada una de las familias que está aquí, Señor, para que cada uno, Señor, podamos decir, entendimos, porque lo haremos, Señor. Naaseh v'nishma, haremos de acuerdo a lo que has dicho. Haremos, Señor, aunque no hayamos escuchado todo, pero haremos, Señor, de acuerdo a lo que has dicho cada día. Gracias, bendito Señor, alabado y glorificado sea eternamente y gloriosamente para siempre. Beshen Yeshua, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. Hermanos, antes quiero
se dieron cuenta que nos llegó la bandera de Portugal. Gracias al Señor. Tiene olor a Portugal, ¿ves? Y vamos a orar dándole gracias al Señor. Siempre oramos por las banderas que el Eterno nos da, porque las naciones llegan a nuestra casa. Y queremos orar por ella, porque el Señor nos permite y nos llega para poder orar también por Portugal. Y tenemos otra nación más en la fiesta de Yom Teruah. Las naciones se elevan en Sukkot, que la oportunidad de que todas las naciones lleguen a estar en su reposo. Así que vamos a orar por esta nación, que el Señor nos bendice tener una bandera más en nuestro estandarte. Gracias. Bendito Donai. Gracias, Señor, porque nos concede, Señor, el privilegio de tener esta nación en nuestras manos. Padre, Señor, aún estando, Señor, en tantas dificultades como Chile también, Padre, queremos ser parte de bendecir a tu pueblo que está en Portugal. Amén. Padre, a través de esta bandera, Señor, somos parte de un cuerpo, aunque usted es la cabeza, oh Yeshua. Padre, que usted es el cuerpo y nosotros somos solamente funcionarios de su cuerpo. Padre, queremos, Señor, bendecir a Portugal, pero, Señor, a tus hijos que están en Portugal. Padre, para que ellos sean benditos, sean guardados, sean resguardados en tu presencia. Padre, queremos, Señor, que ellos despierten también, si algunos no han despertado, que despierten a este remanente nuevo. Padre, a este despertar que viene a través del Ruach, del Espíritu. Padre, permite, Señor, que ellos se levanten como los huesos secos también que se están levantando en diferentes partes del mundo. Y permita que Portugal sea también un despertar de tu presencia. Padre, amamos, Señor, a nuestro pueblo que está esparcido entre las naciones. Amén. Y sabemos que en Portugal, Señor, había mucho pueblo tuyo. Sí, sí, Señor. Que fueron creados por Señor, por tu pueblo. Padre, bendice y guárdales, Señor. Y que ellos puedan despertar a este tiempo. Y que despierten a la luz de Yeshua. Amén. Gracias, Adonai, porque nos concedes una bandera más para poder orar y poder unirnos en un mismo sentir y un mismo clamor para este tiempo que viene precioso de la fiesta de las trompetas. En el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Señor, alabado sea eternamente para siempre. Amén. Y amén. Amén. Gracias, amada mía. Ya. Vamos a, hermanos amados, doy gracias por poder acompañarnos. Esperamos vernos el jueves también en el estudio y en Shabbat la próxima semana. Que el Eterno les bendiga.